Listo. Bueno, mis hermanos, les doy una cordial bienvenida. Ya arrancamos con la grabación de la actividad del día de hoy. Quiero bendecirles a todos y agradecerles muchísimo por todas sus oraciones y darle gracias al Señor por la respuesta que ha tenido para con todas las peticiones que se han dado a las diferentes necesidades de varios de todos mis hermanos. Bueno. Vamos entonces a continuar. Ahí estoy compartiendo ya la pantalla. Voy a arrancar la presentación. Ok, ahí ya estamos. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y disculpe que los interrumpa. Tranquila, hermana, no se preocupe. Ya qué bueno que pudo entrar. Nos avisó la hermana que no podía, entonces ya qué bueno que ya pudo conectarse. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, listo, mis hermanos, vamos a continuar. Bueno, esta fue la última parte que vimos en la clase anterior y fue la historia de una de las Biblias más icónicas, más, digamos, de trayectoria, por decirlo así, que es la Biblia que se ha denominado como Matthew Henry. De hecho, hay un comentario exhaustivo, ¿sí?, de Matthew Henry, el cual ha sido por muchos años una herramienta muy importante y muy fundamental para el hombre cristiano que ha querido, digamos, tener una herramienta de concordancia bastante detallada. Esta Biblia, vimos la clase pasada, que el autor es el Señor, pues Dios Todopoderoso, pero digamos el que hizo el ejercicio de traducción, ¿sí?, fue Guillermo Tyndale. Y por cuestiones de la persecución que se estaba teniendo para con él, entonces finalmente cuando la Biblia salió con el nombre de Matthew Henry, que en español vendría a ser como Tomás Mateo, pero que se conoce como Matthew Henry. Entonces, pues esa fue la que vimos la última vez y vamos a continuar entonces allí donde habíamos quedado. A ver, yo les hago un pequeñito contexto de lo que hemos venido trabajando. Nuestro tema grande y muy detallado ha sido cómo nos llegó la Biblia, ¿sí? Y ya vamos en la parte de unas versiones importantes que se han estado dando a lo largo de estos años anteriores, ¿sí? Conociendo un poco acerca de algunas, no de todas, pero sí de algunas, por lo menos de las más representativas, en especial en el idioma español, que es el que nos interesa, y unas cuantas en el idioma inglés, que de todas maneras sigue siendo, digamos, un idioma muy referente para nosotros, pues porque tenemos mucha influencia pues, de las naciones de habla inglesa, como lo es Estados Unidos y como lo es pues, Inglaterra. Entonces, en esa parte vamos. Una vez terminemos esa parte, que es como un recuento de las versiones más mencionadas, entonces ya viene como la última parte con la que va a acabar todo este proceso, y es ya entrar a hablar no específicamente de las versiones más mencionadas, que es lo que estamos haciendo ahorita, sino que vamos a terminar para ese momento ya es con los descubrimientos que históricamente hemos tenido hasta los últimos que se nos han presentado de hallazgos arqueológicos, de documentos que son los que han servido de fuentes para poder hacer todas esas diferentes traducciones de todas estas Biblias que ahorita estamos mencionando las como las más representativas. Entonces con esa parte vamos a terminar para poder entender, cuando ya lleguemos a ese punto, que con ese punto llegamos sería el final del tema, por poder entender cuando nosotros cojamos una Biblia en nuestras manos, poder saber cuáles son las fuentes de las que se han tomado los textos para construir esa versión en particular. Con eso vamos a terminar, eso será lo que viene posteriormente. Bueno, vamos a mirar entonces lo que nos dice el hermano sobre el ruido.
regálenme un instante, ya mismo miramos eso. Perdón, hermano, estamos hablando de la 1611 de la versión de King James, que es la misma, o sea, traducido sería la Biblia de Jacobo, ¿no? O del rey Jacobo. Esa es la misma, ¿no? La del 611. Ya miramos, mi hermano. Excelente su comentario. Eh, eh, Mis hermanos, ¿se sigue escuchando mucho ruido externo? Ya no está el ruido, don Fernando, ya no está. Ah, bueno. Listo, Mejoró un poco, mejoró, hermano, porque había como un eco y alguna interferencia, pero ya mejoró. Ya mejoró. Ah, bueno. Listo, mis hermanos. ¿Y me escuchan a buen volumen también? Sí, sí lo escuchamos, Se profe. escucha, Ah, se listo. escucha bien. Muchas gracias. Listo. Excelente. Muy amables. Ahorita sí, sigamos. Entonces, bueno, estaba diciendo mi hermano que si que si era la denominada King James, ¿no? Era lo que estaba diciendo. Sí, al 1611. Sí, ok. Bueno, esta versión de King James es exactamente la que tú estás mencionando y es una versión, digamos que comparada con la que vimos de Matthew Henry, de las más representativas históricamente para las personas de habla inglesa. ¿Sí? La versión King James, que es justamente esta que estamos viendo aquí de 1611, versión autorizada, ¿sí? Es una traducción de los manuscritos originales por 47 eruditos ingleses bajo el auspicio del rey Jacobo, ¿sí? Jacobo I. Esta versión, mis hermanos, es una versión bastante, digámoslo así, fiel, bastante fiel, un muy buen ejercicio desarrollado. Y cuando lleguemos a la última parte, después de que hayamos pasado por todas estas versiones, digamos, por lo menos las más nombradas, vamos a entender algo que yo quiero que al final nosotros tengamos muy en claro, y es cuáles son las fuentes y estas versiones de hoy en día, de qué fuentes han tomado para nosotros cuando tengamos una Biblia en nuestras manos poder decir, viene de esta fuente, viene de esta otra fuente, ven, esta fuente tiene tales características, esta otra tiene otras características, tengamos cierta claridad porque al final, digamos que todo este ejercicio que estamos haciendo es para que nosotros podamos tener un buen conocimiento acerca de las preguntas que normalmente saltan a todo cristiano. Y es básicamente relacionadas con cuál es la mejor Biblia. Por ejemplo, esa es una pregunta que todo mundo intenta siempre hacer. Bueno, ¿y cuál es la mejor Biblia? Bueno, pues resulta que bueno, no sé. Hay buenas traducciones y buenas versiones, pero pues la Biblia es una y el mensaje básicamente es el mismo. Pero sí, claro, hay algunas diferencias. Entonces, cuando ya lleguemos a ese momento, vamos a ver el por qué esas diferencias. El por qué, porque hay unas que vienen de ciertas fuentes, otras vienen de otras fuentes, y eso es lo que hace que se presente digamos que esta situación. Pero eso va a ser lo último. Eso va a ser lo último. Lo último y con lo que se cierra, pues, todo este gran curso que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, esta es la de 1611, que es una versión muy interesante. Se llama King James, porque King en inglés es rey y James es porque es el rey Jacob, entonces porque la auspició el rey Jacob. Entonces, por eso es el nombre de King James, el rey Jacob. Bueno, entonces, viene después, en 1885, la versión revisada. Esta es una revisión de la anterior, ¿sí? Y esta es hecha por dos comisiones, ¿sí? Una en Inglaterra y otra en Estados Unidos de América. El Nuevo Testamento, ¿sí? De esta versión revisada fue publicado en 1881
y el Antiguo Testamento de 1885, o sea que tuvieron una diferencia de 4 años entre la publicación del Nuevo y el Antiguo, ¿ya? Pero es una versión, digamos que basada en la versión anterior de 1611. Son las tradicionales, las más representativas. Yo quiero dejar en claridad a mis hermanos que es posible que aquí no estén todas, de hecho no están todas, porque hay muchas que han salido pues digamos que para que las personas las compren y las tengan. Yo he hecho una selección de las más representativas, pero no están todas. Bueno, después de esto, salió una en 1952 que se le llamó como la Biblia estándar, ¿sí? Que se le dice versión revisada normalizada. Esta versión revisada normalizada se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Y salió en 1952. ¿Es muy utilizada? Sí, es muy utilizada. Hay personas que difieren y no les gusta mucho, tienen sus motivos, eso serán cosas de las que comentaremos al final. Eh, pero digamos que sigue siendo pues una Biblia que se ha usado mucho y es una Biblia que digamos que buen número de personas la han utilizado. Después vamos entonces ya ahorita a hablar de las versiones en español y por eso pongo ahí entre paréntesis, se mencionan solo algunas, ¿sí? Algunas de las más representativas. Bueno, vamos a hablar de esta primera, que es la Biblia alfonsina. No sé si alguien había escuchado esta Biblia alfonsina. Pero esta Biblia alfonsina salió en 1260, ¿sí? Y es una Biblia que su fuente original, ¿sí? No son los escritos en hebreo y los escritos en griego, sino que su fuente original es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina ya la vimos, ¿sí? Es una versión hecha, digamos que por la Iglesia Católica, ¿sí? Porque la Iglesia Católica, digamos, quiso tener una versión en su propio idioma, en el idioma en que la Iglesia Católica en aquel entonces, digamos que se regía, que era el latín. Todos entendemos que el latín es una lengua muerta, pero es una lengua muerta que ha dado mucha vida. Cuando digo que es una lengua muerta que ha dado mucha vida, es porque hoy en día no hay países que tengan el idioma latino. Ya no lo hay, por eso es una lengua muerta. Pero es una lengua muerta que ha dado mucha vida porque muchas lenguas han salido a partir del latín. ¿Sí? En todas las lenguas romances, el español, el italiano, inclusive de alguna manera el inglés también tiene que ver en algunos aspectos y otras lenguas, digamos que de alguna forma han tomado o han heredado o han tenido, digamos, se han permeado de la lengua del latín. Entonces, esta lengua del latín, a pesar de que es una lengua muerta, es una lengua muerta, pero muy importante. De verdad que es muy importante. Cuando nosotros vamos a ver el origen de las palabras en el idioma español, ¿sí? Y vamos a ver su etimología, o sea, el origen de cada palabra. Y la gran mayoría de todas las palabras tienen su origen, su etimología en el latín, del latín tal que significa tal cosa, ¿sí? Porque definitivamente es una lengua que para nosotros, para el idioma español, es casi la madre, es como como una evolución de alguna forma del latín. Bueno, entonces, esta Biblia, ¿sí? Fue, digamos que, elaborada por instrucciones del rey Alfonso X. Él le llamaban el sabio de Castilla, en España. Este hombre era un hombre, pues, con mucho poder, rico, adinerado, ¿sí? Era, pues, el rey. Y él fue el que dio la instrucción de hacer este trabajo para esta Biblia y pues como fue el rey Alfonso, y Biblia es como como un término, entre comillas, femenino, porque termina en A, entonces se le llama la Biblia alfonsina, por esta razón, porque fue el rey Alfonso X el que dio la instrucción para poder elaborar. Bueno, después viene Biblia de Ferrer. Esta ya es un poco posterior, ¿sí? dos siglos después, ¿sí? En 1478. Esta es una versión del latín al valenciano y fue publicada en Valencia. Entonces,
no es muy conocida por nosotros, porque pues nosotros no tenemos relación pues, con, digamos que con las lenguas internas de España, ¿sí? Pero en su área, en su territorio, ha sido de mucha importancia, por eso la incluí dentro de una de las versiones, digamos, que valdría la pena ser mencionada. Después viene, en el 1527, la Biblia de Quiroga, ¿sí? Esta Biblia de Quiroga es una traducción de la Vulgata Latina. Entonces, si ustedes observan, la Vulgata Latina para varias Biblias ha sido un referente. Ha sido, digamos, que la Biblia que se ha tomado para algunas versiones como la Biblia fuente, ¿sí? Y basado en la traducción de esa Biblia fuente, pues se ha generado una nueva versión de Biblia. Esta Biblia Quiroga fue obsequiado por el cardenal Quiroga al rey Felipe II. Entonces, eso fue un detallito que quiso tener el cardenal Quiroga para con el rey Felipe II. Entonces, hizo, digamos, que se pudiera dar digamos, la actividad o el trabajo de que se pudiera traducir desde la Biblia Vulgata Latina, ¿sí? Una versión, y esta versión se le fue obsequiada al rey Felipe por parte del cardenal Quiroga. Entonces, ¿cuánto debió haber costado esa? No, muchísimo dinero, porque para ese entonces pues eran personas las que hacían este trabajo de manera manual, de manera detallada, y pues bueno, eso debió de involucrar muchos meses de trabajo y varias personas en esta labor. Entonces, bueno, pero qué bendición, qué detalle, ¿no? Qué detallecito para la época. Bueno, esa es la Biblia de Quiroga. Viene una Biblia que esta Biblia sí la hemos escuchado muchísimo, porque para el idioma español y para América Latina, ya nosotros acá que hablamos del idioma español, pero que somos más de América Latina, es supremamente importante, es la Biblia del oso. ¿Alguno ha escuchado alguna vez la Biblia del oso? Yo creo que sí, yo creo que varios, no necesariamente todos la hemos escuchado, pero yo creo que varios. ¿Quiénes han escuchado alguna vez ese nombre, la Biblia del oso, mis hermanos? Yo la he escuchado y la tengo descargada en mi celular. Ah, bueno, yo pensé que la tenía en físico porque no es nada económica. ¿Quién más ha escuchado sobre esta Biblia, mis hermanos? La hermana Marta la ha escuchado y la tiene descargada en el celular. Yo también he escuchado sobre esa Biblia. La Biblia de los okay. No la he leído. En el seminario nos enseñaron de ella y la vi, la tuve en mis manos con el pastor Medina, que la tiene o la tenía, y estuvimos leyendo algunos apartes de un texto muy antiguo, de un texto muy enredado, aburrido para leer, interpretar. Sí, sí. Amén, amén. Entonces, esta Biblia, mis hermanos, la Biblia del oso, es una Biblia supremamente referente para el idioma español en general y para los latinoamericanos muchísimo más. Pero muchísimo más quiere decir que es casi que la madre de las versiones antiguas que nosotros acá en los países latinoamericanos hemos podido tener acceso. Esta es la primera Biblia traducida al español de los textos originales del hebreo, del arameo y del griego. O sea que esta Biblia, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la Biblia de Quiroga, ¿sí? O a diferencia, por ejemplo, de la Biblia de Ferrer, ¿sí? O a diferencia de la Biblia alfonsina, ¿sí? No es una traducción de una traducción. No. ¿Sí? O sea, no quiero decir, no es la traducción de una Biblia que no está escrita en su idioma original, sino que es a su vez es la que está traducida en los idiomas originales, como lo es la Vulgata Latina. No, esta fue la primera en idioma español que se basó directamente en manuscritos directamente escritos en los idiomas bíblicos, ¿sí? En el hebreo, en el griego y en el arameo. Entonces, es una Biblia importante, importantísima. Yo estuve en la biblioteca, no, en la librería El Sembrador, hace
no sé, ya tiempo atrás. Y tenían la Biblia del oso. Una versión de la Biblia del oso la tenían hermosa, grande. Yo la saqué, hermosísima la Biblia del oso. Pregunté cuánto era el precio y me dijeron, ya no recuerdo la cifra, me voy a equivocar hoy porque yo no lo tengo muy claro, pero pues por decir así, o sea, por decir así, algo así como no, vale 450.000 pesos, una cosa así, pues. Entonces yo dije, uy, qué linda que está, y no la fui guardando, la fui metiendo detrás de la cajita y la dejé allí otra vez. Hermosísima, hermosísima, y existen todavía versiones de Biblia del oso que se pueden conseguir en las librerías, pero obviamente tienen un costo, pues digamos que mayor al de las Biblias que hoy en día conseguimos en Internet. Ok, este ejercicio de la traducción para lo que se denomina la Biblia del oso, ¿sí? Fue preparado por Casiodoro de Reina. Nosotros utilizamos la Biblia Reina Valera, ¿sí? La Reina Valera. La Biblia Reina Valera es esta, podríamos decir, sí, casi que sí, casi que sí. Podría decirle, mis hermanos, que fue como la primera versión de lo que hoy en día conocemos como Reina Valera, ¿sí? Fue una Biblia, ¿sí?, trabajada muy juiciosamente por Casiodoro de Reina. Esa fue esta Biblia. Y como había una persecución en aquel entonces por todos los textos bíblicos y por todos los textos, digamos, religiosos, porque la Iglesia Católica, digamos, dominaba por completo el panorama. Entonces, ellos decidieron colocar en la portada no una cruz, ni algo que dijera The Holy Bible, o la Santa Biblia, o la Palabra de Dios, o la Biblia de Dios para el hombre, o algún título así. No, ellos no hicieron eso, porque la persecución de aquel entonces, digamos que era muy riesgoso hacerlo así. Entonces ellos en la carátula lo que hicieron fue colocar una imagen muy particular y colocaron un árbol, ¿sí?, una imagen como de un árbol. De hecho, permítanme un momento, yo voy a mostrarles la imagen que originalmente ellos colocaron. Regálenme un instante, yo ya mismo se la voy a compartir aquí para que la puedan ver. Bueno, entonces les voy a compartir cómo era la imagen que tenía esta Biblia en la parte exterior para que verifiquen el porqué de ese nombre. ¿Sí? ¿Ya la están viendo todos, mis hermanos? Sí, señor. Resulta que es un árbol, en la parte de abajo a la derecha de ese árbol está un gran libro abierto, se refiere pues a la Biblia, ¿sí? Pero no dice Biblia, no dice Dios, no hay una cruz, no dice nada que tenga que ver con esto. Y allí hay un oso, ¿sí? Y este oso está atacando, por decirlo así, un panal de abejas. Y está comiendo lo que más le gusta comer a los osos. ¿Qué es lo que más le gusta comer a los osos? Miel. Ese néctar tan delicioso que es la miel. Entonces, esa imagen de ese oso
dándose un banquete delicioso de miel de abejas pura, ¿sí? Es la representación de esa Biblia. Eso es lo que está en la portada, en la carátula de esa Biblia. Por eso esa Biblia es denominada la Biblia del oso. Y hace alusión a la delicia que debe sentir toda persona al alimentarse de ese extracto delicioso que brinda la palabra de Dios. Entonces, es una imagen que para mi parecer fue completamente creativa, inteligente, hermosa por demás, ¿sí? Y no necesitaron tener el nombre de Biblia o de palabra de Dios o de una cruz o algo por el estilo, que es lo que uno normalmente encuentra cuando ve la carátula de una Biblia. Entonces, bueno, esta es la carátula, por eso todo el mundo la conoció y la conoce hoy en día como la Biblia de los... No es nada... Fernando. Adelante, mi hermano William, te escuchamos. Sí, yo, viendo esa imagen, me lleva pues al Salmo 19, donde habla acerca de la ley de Jehová que es perfecta. Y dice por acá, en el versículo 10 del Salmo 19, dice, deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén, amén. Excelente. Súper, hermano. Importante, hermano William. Excelente aporte. Muy bien, mi hermano William. Entonces, me imagino, eso pues no lo dicen exactamente, digamos, en las consultas que uno hace, pero pues me imagino que definitivamente ese texto tuvo que ser parte fundamental para que el Señor del Reino tomara la decisión de colocar esta imagen como la imagen que iba a ser la portada de esta Biblia, ya que era prohibido que colocara Biblia, traducción de la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o sea, ese tipo de palabras no las podía poner, era una situación pues complicada por el dominio de la Iglesia católica. Entonces esta es la imagen, no sé qué les merece, mis hermanos, pero esto es una imagen... Fernando. Sí, mi hermano, le escucho. Fernando. Sí. Observo allí en la imagen que estamos detallando que encima de la trompa del oso pues hay como una especie de barrilito, ¿sí? Donde se supone que está el depósito de miel. Sí, correcto. Ahí y está encima del barrilito hay una cruz. Encima del barrilito hay una cruz. ¿Observan? Sí, está como está unido el barril a una cruz. ¿No la observas ahí? A ver, está el barrilito aquí. Sí, exacto, ahí, eso. Y hay una cruz ahí, esa es la cruz. Sí, sigue vertical. ¿Sí? Eso, llega ahí y está el horizontal de la cruz, eso, exacto. Ya entiendo lo que me estás diciendo. Sí, es una especie de cruz ahí como, digamos que, mimetizada, por decirlo así. Simbolismo. Sí, correcto, mi hermano, gracias. No había caído en cuenta. Interesante. Entonces, bueno, esta Biblia, la famosa Biblia de los Ángeles, como les estaba diciendo mis hermanos, no es nada más ni nada menos que la primera versión de lo que hoy en día conocemos como la Biblia Reina Valera. ¿Sí? Fue construida por Casidoro de Reina. Casidoro de Reina fue un hombre piadoso, seguidor del Señor, católico, sacerdote católico, ¿sí? Como lo fueron todos los de la Reforma, ¿sí? Pero que cuando conoció y cuando se puso a estudiar la palabra de Dios, al igual que le pasó a Martín Lutero y a todos los otros hombres de Dios de la Reforma, se dieron cuenta que las enseñanzas que ellos estaban impartiendo a las personas eran distintas a las enseñanzas que mostraba la Biblia, que mostraba la palabra de Dios. Y como eran hombres de verdad, genuinamente interesados en hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pues ellos no pudieron seguir con esa farsa. Y entonces tomaron la decisión de hacer lo que era lo correcto, aunque se les viniera el mundo encima. ¿Sí? Y cuando digo aunque se les viniera el mundo encima, es que se les vino el mundo encima a todos estos hombres.
ya hemos leído varios de ellos cómo han sido asesinados y cómo han sido perseguidos, simplemente por el ejercicio de dar a conocer la palabra de Dios de forma verdadera, no con las enseñanzas que en aquel entonces se impartían por parte de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, estamos en 1200, ¿qué? Alfonsina, la... 1569. Eso, la del oso. la del oso, la primera, que es la primera versión de la Reina Valera. Listo. Aquí hay algo muy interesante y es que para el Nuevo Testamento se usó la tercera edición griega de Erasmo. Esa parte que están hablando allí de que se usó la tercera edición griega de Erasmo, sobre eso vamos a hablar al final. Eso es lo que yo les he comentado en varios momentos, que son como las fuentes que se han utilizado para las diversas versiones que hoy en día manejamos. Eso va a ser la última temática del curso. Y es, para mi parecer, la más esencial de todas, después de haber visto ya todo el contexto de lo que hemos trabajado, porque allí ya viene la claridad de cómo se ha construido cada una de las que hoy en día tenemos. Ya estamos muy cerca de ese punto. Bueno, entonces aquí les muestro la imagen, no la había colocado, pero creo que amerita colocarla por la delicia que debe ser alimentarse de la palabra de Dios. Bueno, después vino una revisión de la Biblia del Oso, ¿sí? Y esta revisión de la Biblia del Oso ya no la hizo Casidoro de Reina, porque Casidoro de Reina falleció, ¿sí? Este ejercicio de revisar digamos que la traducción hecha por Casidoro de Reina ya la hizo otro señor, ¿sí? La hizo Cipriano de Valera. Bueno, ahí pueden tomar nombres muy interesantes, mis hermanos, para un hijo, ¿no? Le pueden colocar Cipriano o Casidoro, son nombres muy representativos de hombres que han defendido la palabra de Dios. Entonces, bueno. Colocándole Santiago y Juan. Sí, por aquí dice mi hija que es que todos los hijos de los hombres y mujeres cristianos, casi todos tratamos de ponerle Santiago y ¿qué? Santiago y Juan y Mateo. Entonces también podría ser Cipriano o Casidoro. No, pues mentira, no están y David. Bonitos. Y David. Y David también, David hay muchos. Ay, mi hermano. Bueno, muy bien. Entonces, los conquistadores españoles y los colonizadores, cada que fundaban una ciudad, siempre le colocaban ese Santiago. ¿Sí? Porque sí, ellos veneraban pues el santo pues en su Santiago de Cali, ¿no? Lo tenemos aquí, Santiago de Cali. Eso, Santiago de Cali. Así es. Bueno, mis hermanos, entonces vino entonces esta nueva revisión que la hizo Cipriano de Valera, ¿sí? El Nuevo Testamento, ¿sí? Se publicó en Londres, ¿sí? Y toda la Biblia se publicó en Ámsterdam, Holanda. Hay otras versiones importantes de la traducción de Reina Valera, como son, por ejemplo, la de 1862, la de 1909, la 1960, que es la que más tradicionalmente conocemos nosotros, pero hay otras posteriores también, hay de 1995, hay creo que una del 2000, bueno, hay varias versiones posteriores, pero han tenido situaciones que son de lo que vamos a hablar al final del curso, ¿sí? Han habido situaciones con estas versiones posteriores y difieren de las primeras, que es como de la del Oso y de la Cipriano de Valera. De hecho, hay una versión muy interesante, que es la primera versión de Valera, ¿sí? Que es de 1602, esta que estamos viendo aquí, 1602, pero digamos que se le ha hecho un ejercicio de pulir un poquito el idioma tan antiguo, porque el idioma español de 1600 era un idioma español que utilizaba palabras que ya no se usan en nuestro idioma español de hoy en día, del 2020. Entonces se ha hecho un ejercicio en algunas palabras, las más antiguas, de colocar el reemplazo de unas palabras más digamos que usadas en el idioma español nuestro. Han dejado algunas antiguas, pero las que todavía se entienden, digamos así, esas las han dejado. Y hay una versión muy interesante que es de esta misma,
pero vuelvo y les digo, puliendo un poquito eso que acabo de decirles, y la han llamado 1602 purificada. 1602 purificada. Y es exactamente esta misma, la que estamos viendo aquí, que es de Cipriano de Valera, que es la revisión de la Biblia del Oso, pero puliéndole unas palabras que para nuestro idioma español de hoy en día ya no las entenderíamos, porque ya no se usan. Entonces fueron reemplazadas por unas que hoy en día usamos. Y algunas que son viejas, pero que hoy todavía se entienden, esas sí las han dejado así, con el ánimo de que podamos leer y entenderlo. Es básicamente el ejercicio allí. Bueno, después hay otra muy interesante, que es la Biblia de Felipe de San Miguel. Esta traducción es una traducción de la Vulgata Latina y esta traducción se dio por orden del rey Carlos III, ¿sí? Y fue publicada en Valencia, España, en 16 tomos. Si ustedes observan, el ejercicio de mandar a hacer una traducción es un ejercicio que en la mayoría de los casos, ¿quiénes lo han mandado a hacer? O personajes importantes de la iglesia o reyes. Si ustedes lo notan, no sé si lo han notado, pero en todas las Biblias que hemos acabado de ver, la persona que ha incitado a que se haga el ejercicio y que lo ha costeado, o es un rey o es un alto jerarca de la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué creen que eso ha sido así? Por el costo, por el costo y todo el trabajo que se requería. Por el costo, excelente, hermana. Eso no se podía hacer a no ser que hubiera mucho dinero de por medio. Una inversión muy cuantiosa para poder hacer un ejercicio de semejante magnitud. Entonces, esa es la razón por la que las Biblias que nosotros estamos estudiando son Biblias que se han originado a raíz de la voluntad de un hombre poderoso, ya sea o del clero o ya sea de un rey, ¿sí? Y otros ya se salieron de ser del clero o de un rey y sencillamente era un hombre que con mucho trabajo y con mucha dedicación dedicó toda su vida a eso, como por ejemplo Casidoro de Reina, y después que vino Cipriano de Valera y hizo la revisión cuando Casidoro de Reina ya había fallecido. Bueno, Biblia en 1822, podemos hablar ya de la Biblia de Félix Torres de Amat y José Miguel Petisco. ¿Sí? Esta versión, ¿sí?, es una traducción hecha de la Vulgata con el apoyo del rey Fernando VII. Entonces, si ustedes observan, hay muchas Biblias en el idioma español que vienen de la Vulgata Latina, ¿sí? Esas versiones que vienen de la Vulgata Latina son versiones, digamos que antiguas, que son de 1800, de 1600, de 1500, ¿sí? Son versiones, digamos, antiguas, pero son versiones que es muy bueno tener en cuenta de dónde han sido tomadas, porque la sugerencia que se da es que en lo posible, si tenemos la posibilidad de mirar una versión que ha sido traducida de los idiomas originales, es preferible en vez de tener una versión que ha sido traducida de otro idioma que no son los originales, sino que a su vez ese ya fue traducción. Entonces, si yo hago un ejercicio de traducir a otro idioma y eso lo traduzco a otro y eso lo traduzco a otro, pues digamos que el mensaje va pasando como lo del teléfono roto, ¿sí? Como lo del teléfono roto, que al final el mensaje va a diferir en algunos momentos, digamos que notoriamente, del mensaje original. Entonces, persiguiendo eso, digamos que se da la pauta o la indicación de que lo más apropiado es, si hay la posibilidad, es muy importante esto, mis hermanos, porque no se trata aquí de demonizar nada, se trata de mirar lo mejor dentro de lo posible. Me hago entender. El otro día que el reverendo Cosme Damián Vivas nos estaba acompañando en la conferencia que él dio, ¿sí? Él hizo un comentario muy interesante acerca de que él en este momento se encuentra inmerso en un proyecto que tiene Sociedades Bíblicas de Colombia y están haciendo un ejercicio de generar la Biblia en un idioma, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es una lengua indígena colombiana. ¿En el Guayú? Me parece que era en el Guayú. Sí, no a mí también me parece. Me parece que tal vez era en el Guayú, sí. No lo tengo muy claro y por eso no lo aseguro, porque no me quiero equivocar.
Pero sí, él expresó que estaba en un proyecto de traducción con un equipo, obviamente, hoy en día ya no es una persona, son equipos multidisciplinarios y de diferentes denominaciones. Entonces estaba trabajando en eso, creo que él era el director de ese proyecto, si no estoy mal, y están construyendo o armando pues la Biblia en esa otra lengua, una lengua nativa indígena colombiana. Pero no la están traduciendo de los originales, hebreo, griego, arameo, no, sino que la están traduciendo del español. O sea que están tomando como fuente Biblias en español para ser traducidas a ese idioma nativo colombiano, eh, para que estos hombres y mujeres indígenas puedan tener la palabra de Dios. Entonces en esa situación y en ese contexto, mis hermanos, yo cómo le voy a decir a una persona, por ejemplo, a un indígena de esa lengua, que no, usted no vaya a leer esa Biblia porque es que esa Biblia no ha sido traducida directamente de los idiomas originales, griego, hebreo, arameo, directamente a esta lengua guayú, si es que es guayú, no me quiero equivocar, a esta lengua indígena. ¿Cómo vamos a decirle algo de esto a una persona, a un indígena que tenga esta lengua? No, antes que le llegue la palabra de Dios es una bendición grande, impresionante, es una riqueza de parte de Dios para que ellos conozcan el mensaje divino, ¿sí? Y qué bendición que la puedan tener, ¿sí? Entonces, para el contexto de ellos es excelente y es lo mejor que pueden tener ellos en este momento, ¿sí? Ahora, ustedes y yo, mis hermanos, que hablamos español y que tenemos a nuestra disposición varias opciones para elegir alguna de ellas, y hay algunas que vienen digamos, del latín, y otras vengan, no sé, de otro idioma, y otras vengan directamente de los idiomas originales. Ahí cambiar cosas. Porque como tenemos varias alternativas, pues podemos escoger y entonces podemos decidir, vamos a escoger esta o esta o esta, porque estas vienen de idiomas originales, que es mejor el ejercicio. Pero no se trata de decir que las que vienen de traducción, entonces son malas. No se trata tampoco de eso. ¿Sí? Hay que ser justos con todo este ejercicio porque todas son palabra de Dios. Y todas tienen el mensaje salvador. Y estas Biblias, todas han influido en la vida y en los corazones de hombres y mujeres para que lleguen al conocimiento de Dios y se salven. ¿Sí? Así que esto es muy importante. Y este estudio que estamos haciendo nos va a brindar un buen conocimiento sobre cómo están armadas las diferentes Biblias, pero no se trata de catalogar como mala alguna. No, se trata de entender cómo están armadas y todas están hechas para compartir el mensaje de salvación. ¿Es claro, mis hermanos, ese punto? Sí, señor. Sí, profe, yo tengo por lo menos un Nuevo Testamento, se llama versión internacional, nueva versión internacional, en una campaña evangelística que vino Willy Rosario y varios, entonces yo me uní a esa campaña de evangelización y tengo ese Nuevo Testamento que se repartió y es como un libro, no tiene versículos, es un libro. O sea, este Nuevo Testamento es como leer un libro. Y a mí me ha parecido bueno, inclusive yo dejé varios y muchas veces cuando he ido a evangelizar tuve la oportunidad de obsequiarlos, ¿no? Pero ahí mirando la versión fue en 1998 que fue traducidos estos Nuevos Testamentos. Esos Nuevos Testamentos. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, estas Biblias han sido traducidas de la Vulgata y no quiere decir que sean malas, no. Solo que si tenemos la oportunidad y hay un abanico de posibilidades y dentro de ese abanico de posibilidades puedo escoger las que vengan directamente de traducciones de los textos, de los idiomas originales, pues es más apropiado para evitar un nivel de traducción, que ese nivel de traducción puede incluir algunas imprecisiones que pues si uno tiene la oportunidad de no tener esas imprecisiones, pues mejor. Es mejor tener un poco más de precisión. ¿Sí? Pero no tampoco al punto de decir, no, es que esa Biblia es mala. No. O
seamos respetuosos porque es también la palabra de Dios y es también un mensaje con el que muchos hombres y mujeres han llegado al conocimiento del Señor y a su salvación. Bueno. Hermano Luis. Adelante, mi hermano William, te escucho. Eso que está diciendo, no sé a partir de cuándo, pero se creó como, no sé, como en la cultura cristiana, mucha gente estaba con unas Biblias decían que eran traducidas directamente del hebreo. Obviamente, aquella persona que diga eso, pues se referirá solamente al Antiguo Testamento, ¿no? Porque lo que tenemos del Nuevo entendemos que viene del griego. Entonces, pero muchas de las personas con las que en algún momento hablé se creían como con más autoridad por andar con esa Biblia del hebreo para decir que esa era la Biblia. O sea, siempre vamos a encontrar gente sectaria, digamos, en cierta manera, como cuando aquel dice, no, es que en mi iglesia es, que si usted va a mi iglesia, sí, allá es donde se predica la verdadera palabra de Dios. Cada uno está orgulloso, pero a veces cometemos errores como cristianos, ¿no? Y aún en la Biblia se ha usado como para menospreciar a aquellos que leen otras versiones. No es que yo tengo la versión, ¿no? La que es verdadera porque viene de los originales. Entonces, y no se trata de eso porque pues uno no va a leer en hebreo, uno va a leer es la traducción como quiera, siempre va a haber una traducción al español. Entonces, pues, ese era mi comentario, hermano. Muy bien, mi hermano. Sí, Hermano. Hermano William, muy rico su aporte. Les comento algo. En muchas ocasiones he tenido que compartir a personas católicas con la misma Biblia católica. Claro. Lógicamente, pues uno pues no va a tomar la parte de la idolatría que ellos profesan. Pero sí hay pasajes de la Biblia que, aunque sea católica, son iguales a los nuestros, ¿sí? Entonces allí uno comparte la verdad y para testimonio, muchas personas de las que le he compartido en su misma Biblia católica han creído en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Amén, amén. Amén. Muchas gracias por el comentario, mi hermano Héctor. Excelente. La hermana Amanda iba a decir algo. Adelante, hermana. Hermana, tiene que desbloquear el micrófono. Quiero compartirles algo de la persona, pues de lo que decía el hermano anterior, solamente se basan en el Antiguo Testamento. Queda medias o el cristiano queda medias o el que quiera estudiar la Biblia, porque en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento. Hermana, qué pena, lo que pasa es que escuché unos ruidos de fondo y no alcancé a entender. ¿Podría repetirme, por favor? Que para los... Se congeló la pantalla y también el sonido. Hermana Amanda, ¿nos escucha? Efer. Hermano Ever, adelante. La hermana decía que en el Nuevo Testamento se cumple la profecía del Antiguo. Estaba haciendo referencia a la hermana que estaba diciendo que había repartido Nuevos Testamentos de la Biblia internacional. Quiero recordarles que la Biblia internacional es una en la cual participó el pastor Damián Vivas. Claro, y ese es uno de sus esta campaña que la hermana habla, que se partió Nuevos Testamentos, efectivamente partió solamente el Nuevo, pero toda la Biblia está, es una de las últimas versiones, la Biblia internacional, está el Antiguo y el Nuevo, sino que en esa campaña solamente se entregó el Nuevo, pero esa Biblia, esa Biblia en la cual participó el hermano Damián, también tiene mucha controversia en algunos pasajes. Hay por lo menos 4 pasajes específicos en los cuales hay falta de aclaración. Entonces, como decía el hermano William, no se trata de marcar una X o Y versión, pero tenemos que, este curso, este trabajo es de escudriñar y de aprender. El hermano Héctor decía que
que algunas personas se les evangeliza o se les comparte en la misma Biblia de ellos. Quiero decirles que la Biblia de Dios habla hoy es una Biblia espectacular. Hermosa. Espectacular. Y además hay que, creo que en un estudio por ahí también adicional, que decía que debemos saber el tema de los macabeos. Tenemos que saber quiénes fueron. Si leemos solamente la nuestra, nunca vamos a saber. Por lo menos mi esposa le fascina leer esa Biblia porque le parece más clara. Entonces hay que aprenderlo todo y aprenderlo bueno. Retenerlo bueno, sí. Exactamente. Sí, muy bueno tu aporte, hermano Eder, porque cuando uno llega a compartirle a una persona, tiene que tomarla desde el contexto en que está esta persona, ¿cierto? Y a partir de lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, mira cómo hasta se metió en la vida íntima, pero eso le impactó. Y luego le habló la palabra de verdad, cuando le dijo que verdaderamente el agua de vida que ella debe tomar. Entonces, así tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia para saber llegar a las personas. ¿Ok? A menos, perdón mis hermanos, a menos que le saque el libro de José Smith y que le saque la traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Tenemos que saber qué es eso. Tenemos que conocer eso para saber qué es lo que la gente también carga y porta. Hermano, yo le tengo un librito que llama el libro del Mormón. Ya te metiste a las puertas del Hades. Si le van a salir con un librito que llama el libro del Mormón, no, mi hermano, eso no es. Es una comunión de la luz con las tinieblas, correcto, hermano, así es. Excelente, sí, señor. Bueno, mis hermanos, entonces hago ese comentario y quedó muy bien, digamos, complementado con todo lo que cada uno de ustedes también dijo, mis hermanos, y es que en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de, entre varias alternativas, de elegir, de escoger, pues claro, es más apropiado escoger las que vienen directamente de los originales. Sí, es mejor, desde cierto punto de vista es mejor, pero no quiere decir que las que por alguna razón no venga del original vaya a ser una mala Biblia. No, tampoco quiere decir eso. Es para que guardemos ese respeto, si nosotros como hombres y mujeres que creemos en la palabra y digamos que estamos haciendo un estudio juicioso como bautistas, tengamos en cuenta eso, porque la palabra es la palabra y la palabra es de respeto. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver la siguiente, que es la Biblia versión moderna. ¿Sí? Esta Biblia versión moderna, ¿sí? Ha estado preparada, digamos, bajo una guía o bajo la dirección de la Sociedad Bíblica Americana. ¿Sí? Fue, digamos, que trabajada por un misionero en México y Colombia, ¿sí? Y es una traducción fiel de los textos hebreo, arameo y griego. Se llama la Biblia versión moderna. Es una Biblia bastante, digamos, que ha cogido fuerza. Es relativamente pues, más reciente comparada con las otras, ¿sí? Es de 1893 y fue trabajada por un hombre que es el hermano Pratt. ¿Sí? Es un misionero muy famoso que hizo ejercicios de misión en México y aquí también en Colombia. ¿Sí? La Biblia versión moderna. Biblia versión moderna. Bueno, viene Fernando, después. Sí, adelante, vamos a mi hermano. dejar allí por el tiempo. Ay, qué pena, se me pasó. Vamos a tener que... 8:48, por el tiempo. Tiene razón. Qué pena, sí. Vamos entonces ahora para ser despedidos, mis hermanos. No sé quién quiere dirigir la oración. Hermanos, una petición antes de orar. Sí, señor. No sé si ustedes saben que pues mi hija y mi esposa están en Estados Unidos. Sí. Me acabó de llamar mi esposa de que mi hija le dieron unos síntomas de esos que no nos gusta hoy en día, de escalofríos, fiebre y dolor de cabeza. Y en este momentico fue a la atención de una clínica ya. Mi hija se llama Isabela Robles, Isabela María. Entonces, si queremos por favor incluirla ahí, que me acabó de llegar este mensaje de Estados Unidos.
Uy, claro que sí, mi hermano. Gracias, hermano Entonces, William. hermana Olga, entonces, ¿cómo es que se Hermana llama su Olga. hija, hermano? Isabela María Robles. Isabela Listo. María Robles. Hermano, Mis le pido, hermanos, yo también les tengo una petición de oración. hermana Marta, antes de que diga, por favor, las dejan escritas ahí en el WhatsApp para subirla a Guerreros, al hermano William y a la hermana Marta. Por favor, las escriben ahí también. Muchas gracias, hermana. Sí, va a ser. María. Estaremos orando, hermano William, inmediatamente. Gracias, hermano. Amén. De hecho, en esta oración de despedida, de una vez incluyamos esas dos peticiones. Claro, claro, hermano. Resulta Hermana que Marta, la escuchamos. sí, mi nieto trabaja en una pizzería y anoche cuando llamaron a mi hija, el papá lo tenía con fenalco, le dieron un pastel, un brownie y tenía droga. Se puso muy enfermo, pues vamos a ver cómo amaneció. Sí. Listo. Es perfecto. Entonces, mis hermanos, ¿quién quiere dirigir la oración para ser despedidos y de una vez incluir estas dos peticiones, independientemente que ellos lo van a colocar en el WhatsApp del grupo de nosotros para que la hermana Olga lo coloque en guerreros de oración? ¿Quién quiere dirigir la oración de despedida? No hay necesidad de pelearse, ¿no? Tranquilo, porque levanten la mano. Hermana Olga. Bueno, sí, lo que pasa es que estaba abajo. Denme un segundito que ya estoy subiendo porque es que abajo se me va el internet. Estoy subiendo un momento. Estoy aquí abriendo la puerta. Oh. ¿Allí me escuchan? Sí. Perfectamente, sí. Sí, señora. Sí, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Dios por este grupo, Dios amado, gracias porque nos tienes con bien a todos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, esta mañana, Padre Santo, y te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido grande, 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 Señor, sobre todos nosotros, Dios bendito. Gracias porque tú nunca nos desamparas, Señor. Tú nunca nos dejas, Dios bendito. Señor, te rogamos, Dios amado, por estas peticiones. Señor, te ruego por cada una de las familias que están aquí representadas. Señor, que nos continúes ayudando, Señor, que podamos continuar de tu mano, Señor. Señor, también te rogamos por la hija del hermano William, Señor, su esposa ahí en Estados Unidos, Padre Santo, que tengas cuidado, Señor, de ellas, Dios bendito, tú eres su médico, Dios amado, solamente tú sabes cuál es el problema que tienen de salud, Dios bendito. Tú, Señor, puedes con una palabra tuya solamente, Señor, que ellas vuelvan a tener salud, Dios bendito. Permite que allí donde van a ir, a la clínica, el médico las atienda como debe ser, Señor, y les provea la medicina correcta. Bendice también al sobrino o al nieto de nuestra hermana Marta Mantilla, Señor. Guárdalo, Dios amado. Permite, Señor, que la medicina que le mandaron, Señor, o al centro asistencial donde él vaya a ir, Señor, lo atiendan bien, Señor, pon gracia en él, Padre de la gloria. Bendícenos, Padre Santo, bendícelo a él, Señor, para que nada malo ocurra a su salud, Dios bendito. Señor, y te rogamos, Padre Santo, por todas estas cosas que están pasando en el mundo, Señor, esta maldad tan grande, Dios bendito. Señor, que seas tú, Señor, truncando, Dios bendito, todo pensamiento de mal, Señor, toda inclinación al mal, Señor, con el cual se hayan levantado estas mañanas muchos, Señor,
Señor, que todas esas ideas de mal y de hacer daño, Señor, Señor, puedan convertirse en cosas buenas, Padre Santo. Transforma sus pensamientos, Dios bendito. Te lo rogamos, Señor. Necesitamos tu bendición, Padre de la gloria. Necesitamos de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia en este país, en este mundo, Dios bendito. No tenemos a quién más ir, Señor, sino solo a ti, Dios bendito. Solo a ti que tienes el poderoso, Señor. Solo a ti que tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Padre celestial y por hacernos tus hijos, Dios bendito. Gracias. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Ok, mis hermanos, muchas gracias, hermana, por la oración. Un abrazo. Que el Señor les siga bendiciendo. Quedamos entonces formalmente y cordialmente despedidos para todas las personas que van a ir a la iglesia de forma presencial, tengan el tiempo para llegar sin problema. Así que Dios les bendiga, que tengan un resto de día y resto de semana excelente. Gracias, hermanos Jorge, Dora y Johanna para el martes. Gracias, mis hermanos. Gracias, bendiciones para Bendiciones, todos. chao. Amén, amén. Amén. Luego, chao. Amén.